Acompañando como cada noche en esta serie de estudios de la palabra de Dios, en este viaje. Es un viaje por esos regalos que Dios nos ha dejado en su palabra revelados, y pues una gran alegría estar aquí con ustedes en esta hora. Amén, amén, sin duda, pastor. Bueno, creo que estamos listos entonces para disfrutar de un tema que sin duda tiene un título muy, muy interesante, un título muy llamativo, y es si está, ¿cierto? Si está a cargo el diablo del infierno. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Cómo es eso, pastor? No nos confunda. Queremos saber exactamente, ¿cierto?, cuál es el tema de esta noche. Y quédate, porque seguramente al final habrá esperanza en medio de las circunstancias. Adelante, pastor. Dios le Así es, bendiga. Juan. Antes que el pastor inicie, quisiera allí compartir con ustedes, amigos allí, pastor, algunas preguntas que quedaron el día de ayer. Nos hicieron dos preguntas muy específicas, muy puntuales, y no quisiera que iniciáramos el tema de hoy allí con esas dudas. Está bien, está bien. Adelante, Ahí adelante. tenemos una primera pregunta y dice, ¿a qué hace referencia Mateo 24, 40 y 41 si no hay ningún rapto? Mateo 24. Leemos también allí, yo estaba viendo, notamos allí en el Kahoot, ¿cierto, Juan? Algunas preguntas que hay todavía alguna confusión sobre este tema. Creemos que hay un rapto secreto. ¿Cómo es esto? ¿Y por qué el Señor dice ahí en su palabra, uno será tomado y otro será dejado? Ya, ok. Bueno, Mateo 24, 40, 41, aquí lo estaba buscando. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, uno será tomada y la otra será dejada. Y voy a leer el 42, dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Bueno, no es una pregunta fácil, Jessica, porque no puedo responderla a la ligera. De paso, pues requiere, de hecho, yo ayer estuve hablando un poquito, tal vez no mencioné este tópico, pero quiero decirles algo muy importante. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que se responde a sí mismo, complementa a sí mismo las dudas que nosotros podemos tener. Esta parábola, este texto de la Biblia es una parábola. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo identificar cuando Jesús está haciendo referencia a una parábola o cuando Jesús está dando una profecía específica? Primero, hay una evidencia abrumadora. Y con esto estoy diciendo que podemos hablar, ayer lo mencionamos allí, cientos de textos, decenas de textos, ¿cierto? Que nos hablan de la segunda venida como un evento literal, como un evento real, como un evento visible para todos, como un evento que no será absolutamente nada secreto, ¿sí? Y la pregunta sería entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando habla de este ejemplo, de esta declaración o de esta parábola y por qué? Entonces, un principio para estudiar la Biblia, Jessica, Juan y amigos, es que nosotros no podemos interpretar o hacer doctrina de un pasaje aislado de la Biblia. Voy a poner un ejemplo. Yo no puedo decir que la Biblia insinúa, o la palabra no sería insinúa, la Biblia incita al suicidio porque hay un versículo de la Biblia que dice que Judas se ahorcó, ¿sí? O sea, yo no podría tomar un versículo de la Biblia para hacer doctrina de él sin tener en cuenta varios elementos. Uno de ellos, el contexto, de qué está hablando ese texto, a qué se refiere. Segundo, el sentido gramatical de lo que se ha escrito, ¿sí? Si hay alguna palabra en griego, en hebreo, que pueda estar allí retratada, que pueda servirnos a nosotros. Y además, ¿qué dicen otros escritos de la Biblia respecto a ese tema? Porque nosotros estudiamos el primer día, si no mal recuerdo, 10 de abril, precisamente dijimos que la Biblia es inerrante, ¿sí? Hablamos de la inerrancia de la Biblia, hablamos de la fidelidad de la Biblia,
Pero al encontrarnos textos como esto y muchos otros más, a veces uno se confunde. Pero la confusión se da por establecer doctrina con un texto aislado. ¿De qué está hablando Jesús allí? De paso, no solo en Mateo 24 Jesús hace referencia a eso. Hay un segundo texto de la Biblia, si no estoy mal, está allí en Lucas, el capítulo 17. Y lo voy a leer. Lucas, el capítulo 17, el versículo 35 en adelante. Mira lo que dice. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Así que nosotros podemos encontrar en la Biblia que en dos ocasiones Jesús está hablando de este mismo versículo, de esta misma experiencia. Pero ¿de qué está hablando en las dos experiencias? Hay que leer los versículos anteriores. Jesús está hablando de versículo 22, en el caso de Lucas 17, dice, el tiempo del Señor vendrá cuando no veréis al Hijo del Hombre. Algunos dirán, mírenlo aquí. Otros dirán, allá está. No vayan, ni sigan esto. Está hablando de esos falsos cristos que aparecerán. Porque así como el relámpago, dice el versículo 24, que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero sin embargo, miren lo que dice el versículo 26, será como en los días de Noé, ¿sí? En los días de Noé. ¿Qué hacía la gente? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que llegó el diluvio, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor está diciendo literalmente que la venida de Jesús será en un momento donde la gente estará en sus labores del diario, en el común, ¿sí? En otras palabras, la venida del Señor no será un evento que será anunciado a menos que ya llegue el momento. En otras palabras, Jesús vendrá y la gente no se dará cuenta. Ahora, no todos, y podemos hablar en la Biblia de quiénes son los que no se darán cuenta de la venida del Señor, y son los injustos, los que no están esperando, los que no están velando. Y dice la Biblia que así en ese tiempo la gente estaba en sus actividades normales y vino el diluvio y les destruyó. ¿Quiénes se salvaron? Solo los que estaban en el arca. Pero cuando vino el diluvio, ¿había sido anunciado el diluvio? Sí, claro que sí. ¿Fue secreto el diluvio? No, fue universal, fue un evento universal. Pero, de alguna manera, los que fueron tomados por el Señor y salvados solo fueron los que estaban en el arca. Los demás se perdieron. Entonces, es muy bonito lo que dice porque luego añade otro ejemplo. Jesús está solo poniendo ejemplos de cómo será la segunda venida. Ahora te hago una pregunta. ¿La segunda venida incluye un arca? No. Yo no puedo decir que en la segunda venida habrá un arca. Puedo decir que la iglesia es un arca de salvación, pero no puedo decirle a nadie que habrá un arca y que vendrá lluvia, porque no es así. Entonces Jesús está tomando ejemplos y usando parábolas, como por ejemplo Jesús dice, la segunda venida será como la higuera. Miren la higuera cuando ella esté a punto de dar sus frutos. Tú no dices, los que van a enterarse de la segunda venida son solo los campesinos que saben conocer la higuera y los frutos. No, es una parábola. Jesús está usando un relato, está usando una expresión para ejemplificar algunas características de su venida. Y aquí añade el versículo 28 de Lucas 17, dice, como sucedió en los días de Lot, ¿sí? Cuando comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, ¿sí? Ahora, en los días de Lot no había un arca. Los ángeles de Dios fueron y sacaron a Lot, ¿sí? Ahora, es igual en la segunda venida, vendrán los ángeles en secreto y algunas personas verán un par de ángeles y mirarán cómo los ángeles se llevan a las personas para salvarlos. No, así no es. La Biblia describe cómo es, pero ¿en qué sentido sí es igual? En el sentido de que la gente estará en sus actividades. Entonces Jesús dice, mira, el tema es sencillo. Si tú estás en el campo en ese día, no mires atrás. Si tú estás en la azotea y tienes tus bienes en tu casa, no desciendas a tomarlo. Entonces yo tengo que mirar el contexto porque está diciéndome, cuando Jesús venga, se acabó todo. No estés mirando atrás, ni tus bienes, ni tus posesiones, nada. Llegó el momento y llegó el momento. Jesús vino y se acabó todo. Es el final del sufrimiento, de la maldad, del pecado. Ahora, ¿por qué uno será tomado y otro será dejado? Porque así será la venida de Jesús. Pero hay otro detalle.
Y es que la mujer en la Biblia simboliza la iglesia. Y ya lo estudiamos, ¿sí o no? Lo estudiamos muy bien en estas semanas. Así que Jesús también está haciendo una alusión, y es un poco duro lo que voy a decir, pero está haciendo una alusión a las iglesias que estarán trabajando en el tiempo del fin, y iglesias enteras con sus pastores. Tal vez nos perderemos. La Biblia así lo dice, cuando Jesús en Mateo 7:10 dice que muchos declaran Señor, Señor, ¿sí? Y hacen milagros, y cuando el Señor venga les va a decir yo no los conozco. Entonces la expresión debe ser entendida en su contexto, y por supuesto que será así. Cuando Jesús venga, no todos los que estén predicando, no todos los que estén trabajando por el Señor serán llevados al cielo. No todos los que estén activos en la obra misionera o haciendo serán llevados, porque hay una, digamos, una característica del pueblo de Dios. Y creo que ya hablamos un poco de eso. Pero lo que quiero decir es que hay que mirar el contexto. No puedo hacer doctrina de un versículo aislado sin entender el panorama de lo que estamos hablando. Y si de pronto quedó una duda, porque leí Lucas, cuando lees Mateo 24, los mismos versículos, es exactamente la misma historia, solo que quise hacer la referencia con el mismo ejemplo. Entonces creo que, Jessica, es importante entender eso. Si una iglesia, si un pastor, o si yo como teólogo, como pastor, tomo un versículo para hacer doctrina, echaré por tierra todos los demás, pero ese no es el principio. Debo tomar la Biblia como la base de esa doctrina, y si hay tanta evidencia abrumadora en la Biblia de que no existirá un rapto secreto, de que la venida de Jesús será visible, de que la venida de Jesús, entonces debo tener mucho cuidado, porque la teoría del rapto se puede convertir en un engaño para mí, y puedo ser afectado creyendo que la salvación es de un grupo de personas específicas, y puedo cambiar los cronogramas proféticos que ya Dios ha establecido en su palabra. Así que es un tema para profundizar. Si alguien quiere, podemos estudiarlo más, y estaremos allí dispuestos para seguir estudiando este tema. Y el que llegó hoy y no ha visto el tema de ayer, lo invito a que le dé pause y se vaya para el tema de ayer antes de escuchar el de hoy, porque es básico tener como ese background allí. Ok, muy bien, excelente. Pastor, y permítame simplemente mencionar que en principio general, si nos damos cuenta, las parábolas no fueron escritas para enseñar doctrina, ¿sí? Correcto. Cuando Jesús enseña parábolas, no lo hace en el contexto de profundizar las doctrinas y las enseñanzas. Sí, las parábolas son metáforas, ¿sí? Son ilustraciones, son estrategias didácticas para dar una enseñanza de aquellos que esperan la fe en el nuevo reino, cómo será, o cuestiones morales. Entonces hay muchas parábolas. Lo menciono porque puede ser que hayas leído otras parábolas y te estés teniendo algunas preguntas, porque habrás leído otras parábolas y no te concuerdan, ¿cierto? Siempre que quieras ir a ver lo que Jesús enseñó y encontrar doctrinas, enseñanzas, ve a sus discursos, ve a sus discursos, a sus enseñanzas, pero no a sus parábolas, porque sus parábolas son metáforas. Cuando yo intento ilustrar una verdad del reino de los cielos para que sea más entendible. Correcto, así es. Gracias, ministro, de verdad que sí. Así es. Y bueno, pastor, otra preguntita que creo que sí es más cortita, porque, bueno, la respondió implícitamente tal vez en el tema. Sin embargo, es importante dejar esto claro. ¿Solo se salvarán los que estén en la iglesia que guardan los mandamientos de Dios? Bueno, esa es una buena pregunta. Y pues sí, la respondimos en ese tema, pero vale la pena. No voy a alargarme porque se me está yendo el tiempo, Jessica, pero sí quiero decir algo. La Biblia describe claramente en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, que la característica del pueblo verdadero de Dios contra el que el diablo hará la guerra, ¿sí? Es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. O sea, digamos que no existe un pueblo fiel a Dios, si es fiel, sin guardar sus mandamientos. No existe tal cosa. Pero lo que sí quiero decir, y quiero dejarlo muy claro, y pues tendría que darte muchos textos, pero les voy a dar solo uno. La Biblia dice, Jesús dijo en su palabra que él tiene ovejas en otros rediles, ¿sí?
pero dice en Apocalipsis 18 que él llamará a esas ovejas a unirse a un pueblo en el tiempo del fin. Así que hay que tener cuidado con esto, porque yo no creo, y no lo creo no porque sea yo como persona, sino porque la Biblia lo dice, que la salvación se sujete a una religión específica o a una iglesia. Yo creo que indígenas, personas que ni siquiera tienen una religión, personas que viven en lugares remotos, que no conocieron nunca que existía la Biblia, serán salvos porque aceptaron a Dios. Si ellos llegaran al cielo y conocieran la verdad, ¿cómo te digo? No estarían afectados para obedecer, porque su actitud hacia Dios era de respeto. Pero la persona que conoce la Biblia, la palabra de Dios, y no guarda sus mandamientos, la Biblia dice que no entrará en el reino de los cielos. O sea, estoy hablando de una negación voluntaria, ¿no? Una rebeldía contra la ley de Dios. Pero efectivamente la palabra del Señor así lo dice, guardar los mandamientos de Dios es parte de las características producto del amor, como dijo Jesús en Mateo 5, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces creo que ahí tiene que haber un equilibrio entre esto. Ahora, Jessica, la salvación es por gracia. Los mandamientos no me salvan, me salva Cristo. Pero producto de esa experiencia de la salvación está el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Gracias, pastor, por contestar allí, resolver esas dudas. Y bueno, adelante con el tema de hoy. Amigos, vamos a buscar nuestra Biblia, nuestros cuadernos de apuntes, porque hoy el tema estará espectacular. Pastor, que el Señor le dirija y vamos adelante con el estudio de esta noche. Muy bien, gracias Jessica, gracias Juan y gracias a todos los amigos que están allí. Saludamos a cada uno de los que ya está conectado desde muy temprano. Dejen sus preguntas. Recuerden que al final, cuando termina el tema, ahí les llega un link. Ustedes pueden enviar sus preguntas y yo me he comprometido con cada uno de ustedes a responder las preguntas, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando de un tema que será muy interesante, será muy importante para nosotros, no solo porque causa curiosidad saber esto, o responder estas preguntas, sino porque es determinante para nuestra salvación. La pregunta de hoy: ¿está el diablo a cargo del infierno? Y la pregunta puntual: ¿hay alguna forma segura de escapar del infierno? Y esto deja implícito el hecho de que el infierno es real, pero la pregunta es: ¿quién está a cargo? ¿Cuándo será ese infierno? Así que yo te voy a invitar a que no te desconectes ni un solo momento. Mantente allí conectado, toma tu agenda, tu Biblia, busca cómo tomar nota y recuerda que este tema queda grabado aquí en YouTube y cualquier día, inclusive hoy mismo, lo puedes volver a mirar, escuchar los versículos, discutir con el Señor, con la palabra, encontrar argumentos, preguntas y respuestas. Así que hoy vamos a entrar en un tema fascinante y quiero decirles que en la medida que avanzamos estos días que vienen, los temas son más profundos, inclusive más polémicos, porque nos enfrentan con una realidad. Y quiero que recuerdes que conocer la verdad, la palabra de Dios, nos da libertad. Así que una vez más, espero que el Señor les bendiga, que el Señor pueda fortalecerles, que el Señor pueda ayudarnos, acompañarnos y guiarnos en el proceso de estudio de la palabra de Dios. Y además quiero recordarles que este próximo sábado estaremos anunciando los ganadores de ese premio maravilloso que hemos preparado para ustedes. Quiero mostrarles un poquito cómo es esa Biblia para que ustedes vayan ya entendiendo que es en serio. Ahí tenemos más o menos una descripción gráfica, es una foto real de la Biblia abierta en sus diferentes lugares, ¿sí? Es una Biblia que tiene un complemento de estudio, es una Biblia que tiene el curso de la fe de Jesús, que tiene un resumen de las creencias fundamentales, ¿sí? Y que tiene temas muy cercanos, inclusive más profundos a lo que hemos estudiado aquí, pero me gusta porque los temas están a manera de preguntas que tú mismo debes responder solo con tu Biblia, a solas con Dios. Así que es una Biblia muy buena. De paso, es la misma Biblia, solo que tiene un material de apoyo al final, por si acaso alguien hace la pregunta. Así que ya estamos listos para dar esos premios.
Y es necesario, y lo voy a repetir, que todos a partir de mañana ya participemos del Kahoot. Ya comenzamos a involucrarnos todos, las preguntas suben de nivel. Estos temas son para adultos, sin embargo hay niños también conectados, bienvenidos son, pero es muy importante saber que debemos estar con personas mayores de edad, acompañados, para poder conversar si hay alguna duda, alguna inquietud respecto a estos temas que estamos tratando. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si quieres que oremos por ti, algún pedido de oración, podemos entonces escribir a los números de WhatsApp que tenemos allí en pantalla. Vamos entonces a orar. Es momento de hablar con nuestro Señor antes de abrir la Biblia y tener ese encuentro con nuestro Dios a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, en esta noche quiero darte gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de acercarnos a ti a través de tu palabra. Cada noche hemos encontrado una linda oportunidad que nos das de este encuentro personal que vivimos contigo, Señor. Aquí conectados a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook, tenemos a muchos amigos, familias enteras reunidos alrededor de una sala, en una mesa, en un televisor, en un celular, en un computador, listos para escuchar la palabra de Dios. Hemos venido porque queremos tener un encuentro contigo a través de tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que hay muchos motivos de oración que en este momento han sido dejados en el chat. Tú conoces, oh Dios, cada uno de ellos. Sabes, Padre Santo, las preocupaciones que llegan a nuestros corazones, oh Señor. Y pedimos, Señor, que tú puedas venir y hacerte presente en cada caso, en cada circunstancia especial que hoy viene a nuestro corazón. Esos pedidos que han sido dejados allí en YouTube, en Facebook, en Zoom. Y quiero, Señor, entregar en tus manos. Tú conoces a William. Beatriz está pidiendo de manera intercesora por él. Él está en UCI. Tú puedas obrar en el caso de William. Señor, interven en el caso de Antonio y Jonathan. De la misma manera oramos, oh Dios, por la familia Vega. Tú puedas rodearles de protección, asimismo por Josefa Maestre, su salud mental. Ven y trabaja en su vida, Señor. César Cantillo, Orlando está pidiendo oración por él, puedas intervenir en su vida. De la misma manera, Raúl Quintero, Bernie también, tú conoces a Bernie. También oramos por el hermano de Gustavo, quien está pidiendo oración por él, oh Señor. Tú conoces su caso. También conoces el caso de Marelvis, especialmente allí Marelvis Medina y Rafael, conoces cada una de sus situaciones. También, Señor, conoces el caso de Edith y su familia, allí especialmente su esposo que tienen COVID, están en este momento afectados. Jorge Medina, quien está presentando delante de ti su familia, conoces allí el caso de nuestra hermana María, que también ponemos delante de ti, mi familia, mis padres, mi tía Luz Mari, allí en La Paz, conoces sus casos específicamente, intercedemos delante de ti por ellos, Señor. La hermana Amarili, su familia, su sobrino, también, Señor, conoces cada uno de los casos por los que oramos. Raúl, conoces su caso, conoces la situación que él está pasando y sabes, Señor, que en cada uno de estos casos tú puedes ser glorificado. Por eso intercedemos, Señor, delante de ti, no con nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo, y presentamos estos motivos que nos preocupan en tus manos, Señor. Ven y hazte presente en cada familia. Consuela los corazones adoloridos, consuela a cada persona que está sufriendo, que está pasando por un momento difícil en esta hora. Señor, oramos por Santa Marta, oramos por Barranquilla, oramos por Fundación, Ciénaga, Aracataca, la zona bananera en general. Oramos por Santander, por Antioquia, por el país en general, por los gobernantes, por los médicos. En este momento de crisis, Señor, lleva nuestra mente a conectarnos contigo y que podamos tener un encuentro especial en esta noche a través de tu palabra. Y que cada uno de esos pedidos que ha sido dejado allí en vivo en el chat, puedas tú tomarlos. Y si hay alguien que hoy está viendo el programa en diferido porque ya se emitió en vivo y ha dejado algún pedido en este momento, Señor, quiero orar por esa persona, por su familia, por su petición.
trae consuelo, bendición y respuesta a nuestras oraciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, 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 amén. Muy bien. Gracias al Señor sean dadas porque Él nos permite acercarnos a su presencia. Y en este momento vamos a abrir nuestras Biblias para responder algunas preguntas que tenemos por allí listas para esta noche en el tema de hoy. Ya les había dicho que estaremos compartiendo con ustedes, si el Señor así lo permite, el bosquejo de los temas. Más adelante, cuando ya terminemos nuestra serie, usted recibirá un correo con el certificado, si has reportado la asistencia, si estás allí conectado, y también vas a recibir el bosquejo de cada uno de los temas de esta serie de estudio de la Biblia. Quiero que vayas conmigo a la Biblia en la segunda carta de Pedro, y quiero que comencemos por allí en este momento. Antes de leer el versículo que queremos leer en esta noche, yo quiero iniciar con una pregunta que es tal vez la más importante, la pregunta más importante de esta noche. Y es, ¿cuántas almas perdidas en este momento están siendo castigadas en el infierno? Vamos a comenzar por allí porque aunque nosotros ya tuvimos un tema sobre la verdad acerca de la muerte y el engaño de Satanás sobre la inmortalidad del alma, tal vez hay alguien que tenga alguna duda y queremos comenzar por allí. Es algo muy importante tener la base sólida de entender este tema. Porque entendiendo eso, podremos responder la pregunta si el diablo está o no a cargo del infierno y qué es el infierno de acuerdo a la Biblia, ¿correcto? Así que quiero que respondamos esa pregunta con la Biblia. ¿Cuántas almas perdidas están siendo hoy castigadas en el infierno? Quiero que vengas conmigo a la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a leer allí el capítulo 2. El capítulo 2, vamos a leer el versículo 9, el versículo 9. Mira lo que dice. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este texto es muy importante y tú puedes subrayarlo en tu Biblia, puedes aprenderlo, puedes conocerlo. Porque la Biblia me dice que Dios premia, recompensa justamente. Y dentro de esa recompensa justa de Dios, no existe el infierno. En este momento, no hay nadie que esté siendo castigado en ningún lugar. ¿Cómo es esto? Leemos otra vez el versículo, ¿te parece? Por si acaso quedó alguna duda. Dice el versículo 9 que los injustos Dios los reserva para ser castigados ¿cuándo? En el día del juicio. Así que aquí la pregunta clave es ¿cuándo será ese día del juicio? Y allí estaremos ampliando un poco más este asunto, porque si la Biblia dice que en este momento no hay nadie siendo castigado en ningún lugar, porque dice la Biblia que están siendo reservados para el día del juicio, es porque hay un día del juicio y efectivamente se va a dar ese castigo porque Dios lo ha dicho. Ahora, ¿por qué sucede esto? Eclesiastés, el versículo 9, el capítulo 9, solo por recordar, porque creo que ya lo habíamos estudiado, pero alguna persona no ha escuchado, no ha participado del estudio de este tema de la verdad acerca de la muerte. Y dice Eclesiastés el capítulo 9, los versículos 5 y 6, dice, los que viven, Eclesiastés 9, 5 y 6, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio, ¿sí? Y nunca tendrán más parte, dice el versículo 6, la segunda parte, nunca tendrá más parte en todo lo que sucede debajo del sol. Así que si la muerte, que es un sueño, ¿sí?, implica que el alma, que es la vida en sí misma, el ser humano,
se desintegra, deja de ser porque se descompone, se desintegran esos dos elementos, se desconectan el soplo de vida, el aliento de Dios con el cuerpo, el polvo de la tierra, y el alma simplemente deja de ser, el espíritu, que es ese soplo de vida, vuelve a Dios, ya lo estudiamos. Entonces significa que toda persona que muere queda en un sueño esperando el juicio, sea una recompensa para vida eterna o sea un castigo eterno, un castigo eterno. Y vamos a hablar un poco de entonces cuándo se da ese castigo eterno. Y la Biblia dice cuándo se da. Ahí en Mateo, el mismo Jesús, en el capítulo 13, va a ampliarnos un poquito más esto. Ves a tu Biblia conmigo, Mateo, el capítulo 13, y fíjate cómo Jesús lo va a presentar en los versículos 40 en adelante. Mira, dice, de manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si hay un horno de fuego, pero se dará en un momento posterior a la muerte. Y yo quiero ser muy claro con esto, porque la Biblia dice, y ven conmigo, Jesús dijo, porque no solo la Biblia dice, Jesús mismo dijo, San Juan, en el capítulo 12, 12, el versículo 48. San Juan, el capítulo 12, el versículo 48. Así es, mira, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo juzga? La palabra que ha hablado. O sea, la palabra de Dios, lo que dijo el Señor, es la base del juicio. ¿Sí? ¿Cuándo? En el día final. En el día final. Así que el castigo para los injustos, para todo aquel que decide perderse y que dice yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada del bautismo, yo no quiero saber nada de la Biblia, yo no quiero comprometerme, porque a veces no es que no quiera saber, sino que no quiero comprometerme. Quiero seguir con mi vida tranquilo, en el desorden, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia me dice, el Señor me dice claramente que ese castigo se dará en el día final, en el día final. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, los pecadores serán echados, ¿cierto?, a ese infierno, como dice la Biblia, a ese infierno serán echados en el día final, en el gran día final del mundo, cuando entonces ellos van a morir para siempre. Pero vamos a ampliar un poquito más esto, porque la pregunta sería, ¿dónde entonces están los pecadores muertos? ¿Dónde están los pecadores muertos? Porque, listo, sabemos que los justos están esperando la venida del Señor Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué dice Juan, el capítulo 5, el versículo 28 al 29? Y es importante que vayamos aclarando las dudas, cada una de las dudas que nosotros tenemos, porque es la palabra de Dios la que va a darnos claridad al abrir su palabra, al encontrar estas dudas que pueden estar en nosotros. Mira, dice el versículo 28, no os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, Así que se habla de dos resurrecciones, la resurrección de los que hicieron lo bueno y la resurrección de los que hicieron lo malo, que de hecho se dan en dos momentos distintos. La Biblia dice que la resurrección de los buenos, de los justos, de los que aceptaron a Jesús, ya sea que lo hicieron a través del Cordero en la representación de los tiempos del Antiguo Testamento, los tiempos patriarcales, o los que aceptaron a Jesús en los tiempos nuestros del cristianismo o de nuestra actualidad después de la iglesia cristiana. Entonces, ellos
en la venida de Jesús resucitan, pero dice que hay una resurrección de condenación. Así que esto significa que si los buenos van a resucitar, pero también los malos tienen un momento para resucitar, ¿dónde entonces están los pecadores que han muerto? En el mismo lugar, allí en el cementerio sepultados. En el mismo lugar, en el sepulcro, en el sepulcro. De hecho, la Biblia dice en Job, el capítulo 21, Job, el capítulo 21, y podemos leer un par de versículos. Usted lo puede ampliar más. Yo quiero solo resaltar algunos elementos. Job, el capítulo 21, los versículos 30, y ahí podemos ver un par de versículos más, ¿correcto? Dice el versículo 30, el malo es preservado en el día de la destrucción, ¿sí? Así que, bueno, vamos a leer antes, ¿no? Por si acaso, versículo 29. ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino? ¿No habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la ira, en el día de la destrucción, y estará a salvo en el día de la ira? Y dice el versículo 32, lo llevarán al cementerio y velarán sobre su tumulto. Así que la palabra de Dios me dice que el malo está a salvo, preservado, resguardado para el día de la ira, para el día de la destrucción de este mundo. Y esto significa, como lo hemos mencionado entonces, que hay dos resurrecciones, pero en otras palabras tenemos aquí que todos los muertos están en el mismo lugar, descansando, durmiendo, esperando la recompensa de Dios, sea la salvación o la destrucción. Entonces la pregunta es, ¿cuál entonces es la recompensa del pecado? Porque esto es importante. Digo, bueno, si ya están muertos, ¿sí? Tanto los malos como los buenos están muertos, ¿por qué resucitar otra vez? ¿Por qué resucitar otra vez? Es interesante esto, es interesantísimo esto. Ahora, la Biblia me dice en Romanos el capítulo 6, el versículo 23, para ampliar un poco acerca de esta duda, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Él habla de cuál es el regalo de Dios, ¿cierto? Que es la vida eterna, pero dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y cuál es el regalo o la recompensa de Dios para los justos? Vida eterna. Entonces, fíjate, si la muerte es la recompensa del pecado y la vida eterna es la recompensa de los justos, esa muerte, que es la recompensa del pecado, ¿cómo es? ¿Temporal o eterna? Buena pregunta, buena pregunta. Porque la muerte que morimos ahora no es una muerte eterna. ¿Y por qué no es una muerte eterna? Porque vamos a resucitar. ¿Y quiénes van a resucitar? Todos los que mueren. Todos los que mueren. Pero la Biblia me dice que la muerte es la recompensa del pecado, la paga final del pecado. O sea que hay una muerte segunda, una muerte eterna, así como la vida eterna se le da al ser humano después de la resurrección, así también la muerte eterna se le da al ser humano después de la resurrección. ¿Y por qué resucitar a alguien que ya murió? Porque la persona murió sin la conciencia clara, porque era alguien que rechazó a Dios, que Dios existía, sin la conciencia clara que iba a ser juzgado, o si sabía, lo rechazó, y entonces debe enfrentar a Dios cara a cara para reconocer de manera justa que va a ser destruido, pero que no va a ser destruido por injusticia de Dios, sino que va a ser destruido porque él aceptó, buscó, eligió la destrucción por sí mismo. Y para ampliar esto, yo quiero mencionar algunos versículos más, porque dice Santiago, el capítulo 1, el versículo 15, dice la palabra del Señor, allí Santiago en el Nuevo Testamento, antes de Pedro, por allá llegando a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15, dice, entonces la pasión o la concupiscencia, ese pecado, después de haber concebido, después de haberse ya llevado a la práctica, ¿sí? El pecado dice, da a luz, esa concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. En otras palabras,
la muerte es el resultado final del pecado. Pero, como ya lo entendimos, si la muerte que estamos muriendo hoy es un sueño, toda persona que está muerta está dormida, está esperando una resurrección, ya sea para vida o para condenación eterna, ¿sí? Entonces significa que el resultado final después de esa muerte será la muerte eterna de la que nadie puede resucitar. Ahora, un texto más. Y fíjate cómo lo dice Jesús en un texto muy conocido por la comunidad cristiana, por la palabra de Dios, en Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Juan, el capítulo 3, acompáñame en tu Biblia, el versículo 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, no se pierda. Y no se pierda es no muera eternamente, ¿sí? ¿Y cómo tú dices, pastor, ahí no dice eso? Claro que sí. Si no se pierde, entonces, ¿qué va a recibir? La vida eterna. Esa es la consecuencia final. La consecuencia final del que acepta al Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, es la vida eterna. Y la consecuencia del que se pierde es la muerte eterna. Es dejar de existir, pero ya no como un sueño. Y eso es de lo que va a hablar el infierno, la verdad acerca del infierno. ¿Qué es el infierno? Allí nosotros vamos a entender entonces cómo se da ese castigo final que recibe quien no quiere aceptar o quien fue rebelde a la voz de Dios. Y quiero una vez más que miremos entonces ese tema de ese fuego final o del infierno para ampliar un poco más esta situación. Ven conmigo a Apocalipsis, el capítulo 21, y vamos a ver allí qué dice la Biblia del lago de fuego o del infierno. Vamos a ver entonces si esto se da en el tiempo final, en ese momento final, cuando ya estamos a punto de tener el acceso a la tierra nueva. Mira, dice Apocalipsis 21, el versículo 8, Dice, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, ¿sí? Que arde, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Mira, yo no estoy hablándote de algo que me inventé, no estoy hablándote de algo que me surgió en este momento. La Biblia me dice que el lago de fuego es la muerte segunda, es la muerte final, la muerte eterna. Y el lago de fuego efectivamente existe. Y la Biblia lo presenta claramente en ese momento cuando se recibe la recompensa final que reciben los impíos que decidieron no aceptar la salvación que viene de Dios. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Porque la muerte segunda significa que alguien va a perder la vida para siempre. La segunda muerte que se recibe en el infierno de fuego significa que si los impíos volvieran a vivir para siempre, después de esa resurrección, significa que tendrían que ser atormentados para siempre, ¿cierto? Pero la Biblia dice, y lo podemos leer ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 16, la Biblia dice que Dios es el único, Primera de Timoteo 6:16, Dios es el único, dice, que tiene inmortalidad, es el único que tiene inmortalidad. Entonces, una persona pecadora que vuelve a vivir, si es atormentado eternamente en un lugar que se llama el lago de fuego y azufre, sería Dios, sería alguien igual a Dios. Y esto significa que sería alguien perfecto como Dios atormentado en un lago de fuego. ¿Tiene sentido esto? No, la Biblia dice claramente, Dios es el único en quien hay inmortalidad y habita en luz inaccesible. Entonces, si nosotros entendemos esto, no es solo un principio lógico, pero es necesario que tengamos esta conversación. ¿Por qué entonces hablar de un infierno de la manera como se ha presentado?
Mira, la Biblia dice que el Señor puso un ángel, ¿te acuerdas? Un ángel, un querubín protector, ¿sí? En el oriente del Edén, allí en el huerto del Edén, lo puso con una espada encendida en la mano y veló, cerró los ojos de Adán y Eva y de nosotros al mundo espiritual para no poder ver más el mundo espiritual. Eso fue lo que hizo el pecado en nosotros, y además sacó, expulsó del huerto del Edén a Adán y Eva para que no viviera eternamente al comer del árbol de la vida. Lo leímos, lo hemos estudiado, Génesis 3, 22, 23, los últimos versículos de Génesis los puedes leer allí en el capítulo 3. Así que significa que la persona que muere, la muerte segunda, no queda muerto eternamente. De hecho, la muerte en sí misma es dejar de ser, dejar de existir. Entonces, el lago de fuego, ese infierno del cual habla la Biblia, es ese lugar donde se sufre la muerte final, esa muerte de la que habla Romanos 6:23, de la que acabamos de hablar, esa muerte de la que habla Salmos 145:20, cuando dice que Jehová destruirá a todos los impíos, y también del que habla Job en el capítulo 21, versículo 30, pero también es ese mismo texto que habla Malaquías 4:1. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se enciende el fuego en el infierno? ¿Y cuándo se enciende el fuego en el infierno? Si es un lago de fuego y azufre, si se da antes, en el momento anterior al establecimiento final de esa tierra nueva, ¿sí? De esa tierra nueva, ¿quién enciende el fuego? ¿Lo enciende Satanás? ¿Está él a cargo del infierno? Y ese infierno, que es un fuego final que destruye a la gente para no volver a vivir eternamente, para simplemente dejar de ser, y Dios no vuelve a traer a la vida a esa persona, entonces, ¿quién está a cargo de ese infierno? ¿Quién es el que hace que se encienda esa llama? Sí, mira, tal vez de manera lógica tú ya sabes la respuesta, pero yo quiero que vayas conmigo a la Biblia, porque mira, cuando yo descubrí esta verdad en la Biblia acerca del infierno, acerca de la retribución final, a mí me generó estas dos emociones. La primera, miedo, porque yo tengo miedo de perderme. Te lo digo sinceramente. Mi pasión por seguir al Señor es tan grande que me da miedo perderme. Yo quiero salvarme, pero también me da una alegría de saber que Dios no es un Dios malo, que es amor, que Dios no tiene allá en el centro del universo un lugar, porque en el centro de la tierra nosotros tenemos fuego, no porque haya un infierno, es el centro de la tierra, la magma, ese núcleo terrestre, es fuego, ¿sí? Es fuego. Y hay una serie de elementos allí. El hombre no ha explorado esto, el hueco más profundo de la tierra, que tiene muchos kilómetros allá en la Unión Soviética, lo hizo y todavía existe. No ha llegado al fondo de la tierra, a la magma. Sin embargo, las temperaturas, en la medida que van bajando, se aumentan y aumentan y aumentan. Pero no estamos hablando de un infierno porque ya lo sabemos, ¿no? Pero la pregunta entonces es, ¿esto qué me produce a mí? ¿De qué me sirve? Pues que cuando yo vengo a la Biblia, yo entiendo esto, yo debo saber qué es lo que significa el infierno. Y la Biblia me dice, respondiendo a esa pregunta, ¿cómo se encenderá ese fuego? ¿Quién encenderá ese fuego? ¿Cómo será ese castigo? La Biblia me dice en Mateo 13, versículo 40 al 42. Lo leímos hace un momento y lo podemos proyectar allí una vez más. La Biblia me dice que al final de este siglo, Dios enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los echará en el horno de fuego. Así que quien ejecuta el castigo final es Dios. ¿Tendría sentido que Satanás se castigara a sí mismo o que el castigo de Satanás fuera hacer sufrir a las personas que él mismo llevó a ser castigadas? ¿Entiendes la retaíla, ese trabalenguas que significa esta idea? Satanás tomando a los que él mismo llevó para ser castigados, para él mismo castigarlos, sería un premio para la maldad de Satanás. Y sería Dios y una persona sin amor
sin misericordia, sin gracia, en gozarse de ver sufrir a sus criaturas. Así que no tiene ningún sentido. Por eso la Biblia dice que ese fuego descenderá de Dios. Es Dios el que enciende la tierra en fuego cuando la tierra debe ser destruida. Y solo imaginarme esta escena o pensar en que Dios lo va a hacer y describir las palabras como la Biblia lo dice, genera un dolor en mi corazón. Y es por eso que el dolor que yo debo sentir por predicar la palabra para que otras personas acepten a Cristo es el dolor que sintió Noé cuando la gente no entraba en el arca. Es el dolor que sintió Abraham cuando Dios le dijo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y es importante entender esto porque nuestro corazón no puede estar contento al saber que tantas personas se van a perder. Yo me siento chiquitico de saber que hay tantas personas que escuchan un mensaje de salvación y no toman decisiones. Y uno dice, Señor, ¿pero qué pasa? Ahora, es el Espíritu Santo el que actúa en uno, pero ¿qué pasa, Señor? Y la Biblia describe en Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 9, que antes de que Dios ejecute el juicio, después que han sido resucitadas todas las personas malas, las personas que rechazaron al Señor, dice que estas personas, sí, estas personas serán engañadas una vez más por Satanás, dice el versículo 8. Dice, serán una vez engañadas por Satanás, sí, todas esas naciones. Y su número es como la arena del mar, o sea, son millones de personas de toda la humanidad acumuladas en la historia que están allí en este momento con Satanás siendo engañadas. Y después aún de saber que se han perdido, que rechazaron al Dios de reyes, Dios de señores que está allí con la Nueva Jerusalén en el cielo, como lo hemos estudiado ya en un tema anterior. Dice el versículo 9, suben por la anchura de la tierra para rodear el campamento de los santos. Una escena apocalíptica reproducida por Hollywood para hablar de zombies, para hablar de tonterías y babosadas, perdóname la expresión. Porque esta es una escena muy dura, muy triste, que sale del corazón de Dios. La Biblia dice, cuando rodean el campamento de Dios, mira, es el colmo de los colmos. Esto demuestra que nunca las personas que están ahí, ni siquiera viendo al mismo Dios, aceptarían la salvación. Esto comprueba que solo hay una paga para el pecado finalmente, y es la muerte eterna. No hay otra solución. Y finalmente, y ahí se responde nuestra pregunta, ¿por qué el diablo no fue destruido? Finalmente, todos, aún los que van a ser destruidos, entenderán que Dios es justo, que Dios tenía razón en destruir el pecado. Porque aún viendo a Dios, la salvación, los salvados, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, aún viendo la justicia de Dios, su gracia, su amor, los impíos alrededor de la tierra se reunirán en la gran batalla del Armagedón, intentando conquistar la ciudad de los santos. Y entonces dice la Biblia, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sí? Y además dice el versículo 10, el diablo que los engañaba fue lanzado a ese lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y ahí dice algo interesante, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿A qué se refiere esta expresión? Y ahí es que yo quiero que nosotros entendamos, porque la palabra del Señor es muy clara y ya lo habíamos dicho, no podemos establecer doctrina de algo que aisladamente la Biblia nos dice, porque tiene un significado muy específico para nosotros. Ahora, entendemos entonces que el diablo no está a cargo del infierno, que el infierno es un momento específico en el momento del fin, cuando el mundo finalmente sea completamente destruido, y que se da en la segunda muerte. O sea, los impíos son resucitados antes del establecimiento de la tierra nueva, ¿sí? Y entendemos que Satanás no está a cargo del infierno. Al contrario, será quemado en el infierno, en ese lago de fuego y azufre. Y creo que eso nos queda claro, ¿correcto? Nos queda claro. Ahora la pregunta del millón, ¿Cuán grande será ese fuego? ¿Sí?
¿Y por qué se llama fuego eterno que arde por siempre? Si va a ser un momento específico. Esas serán las preguntas que vamos a abordar en los minutos que nos quedan del estudio de esta noche. En primer lugar, segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10 dice algo muy importante. Dice algo muy importante. Segunda de Pedro 3:10, y lo puedes leer allí conmigo. Mira lo que dice la palabra del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando, ¿cierto? En ese día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que, ¿cuánto de la tierra será destruido? Toda, completamente, toda la tierra. El fuego del infierno será tan fuerte que desmenuzará, derretirá todos los elementos de la tierra. La tierra será completamente purificada, quemada, desechada en su totalidad, en su totalidad. Ahora, es importante entender esto porque uno pensaría, bueno, tal vez uno diría, bueno, la tierra va a ser destruida con un meteorito. ¿Puede caer un meteorito que haga daños en un lugar? Sí. ¿Puede haber el despertar de volcanes que destruyan la tierra? Sí, puede haber volcanes que destruyan la tierra. ¿Puede haber situaciones que acaben con un evento cataclísmico? Sí, pero la tierra recibirá el impacto, esa ciudad, ese país, esa nación recibirá el impacto, pero la tierra no será destruida hasta el momento de la destrucción final. Este mundo no terminará por la Tercera Guerra Mundial, este mundo no será destruido porque un asteroide cayó y la Tierra entró en un evento cataclísmico, en una era de hielo y la Tierra fue destruida. No, todo eso es una teoría basada en mentiras que el diablo ha sembrado. Entonces, claro, ¿qué hace la gente? Intentando huir del infierno que no es el infierno que realmente es. Huir del infierno es venir a Cristo. Huir del infierno es huir del castigo final, es aceptar la gracia que es la vida eterna de Dios. Una tierra renovada en la que voy a vivir con Él. Es que hablar del infierno me da tristeza porque la Biblia presenta una tierra nueva. Así que al presentar una tierra nueva, inmediatamente yo sé que el infierno se acabó. O sea, si la tierra que está envuelta en llamas, después el apóstol Juan la ve como una tierra nueva, una nueva creación, significa que el fuego se extinguió completamente, ¿sí? Y por eso uno se preguntaría allí, bueno, ¿y por cuánto tiempo arderá el infierno? ¿Por cuánto tiempo la gente va allí a sufrir esos pecadores en el fuego? ¿Cómo será esto allí? Sí, ese fuego se va a apagar o ese fuego nunca se va a apagar. ¿Cómo será esto? Mira, Isaías 47:14, la palabra del Señor nos amplía esto y hay muchos textos de la Biblia que nos enseñan bastante esto. Yo quiero que tú puedas conmigo abordar eso. Isaías 47, el versículo 14, mira lo que dice la palabra del Señor. Y creo que es claro allí. Dice, he aquí que serán como tamo. Un momento, por favor. Gracias, Señor. He aquí que serán como el tamo, como esa hierba del campo, ¿sí? El fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la que arrimarse, ¿sí? Así que el fuego termina, sí, al punto de que se extingue, al punto de que no quedan brasas. Entonces, ¿por qué la expresión fuego eterno? Es contraproducente y es extraño esto. ¿Sabes por qué? Porque inmediatamente después del fuego de Dios en Apocalipsis 21, inmediatamente después que ha descendido fuego de Dios, ¿cómo explicamos nosotros esto que está sucediendo aquí? Dice el capítulo 21, los versículos 1 y 4. 1 y 4. Entonces dice el apóstol, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Así que es una tierra nueva. Ni el cielo, ni la tierra, ni el mar, ni nada es igual a lo que él había visto antes. Y el versículo 4 dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni habrá dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Las primeras cosas ya pasaron. Entonces, si el infierno es la tierra envuelta en llamas, ¿cómo un grupo de personas que arde por la eternidad está con dolor en la misma tierra si el dolor ya no existe? Así que tiene que haber algo más. Realmente el infierno tiene un momento en que termina, porque se acaba la maldad, se muere la muerte final, la muerte eterna. Ahora, yo quiero, para que tú amplíes conmigo esta situación, yo quiero decirte varias cosas. Primero, la palabra infierno en la Biblia la podemos encontrar más o menos unas 54 veces en la Biblia, de acuerdo a los expertos y a los estudiosos, a los teólogos de la Biblia, 54 veces. Y solo en 12 casos de esas 54 veces se refiere a un lugar para quemar, ¿sí? Infierno. 31 veces significa sepulcro. La palabra usada en ese caso es Seol, la palabra Seol. 10 veces significa Hades, o se traduce como Hades, que también significa sepulcro o lugar de sepultura. Y solo 12 veces se usa Gehenna o Gehenna, ¿sí? Que esta palabra, esta traducción, dice un lugar para quemar. Y finalmente, una sola vez, Tártaro. Tártaro es la palabra que se usa, que significa lugar oscuro. Así que nosotros no podemos decir que cuando en la Biblia se usa la palabra infierno, que de paso no está en la Biblia, de hecho es una traducción nuestra usar la palabra infierno, está Seol, está la palabra Gehenna, Tártaro, sepulcro, lago de fuego, pero la palabra infierno es una traducción más latina de la misma. Pero sí existe una referencia a un lugar final donde hay un castigo final. Esa palabra griega mencionada arriba, cierto que nosotros ya hemos mencionado aquí en este contexto que venimos, en lo que venimos explicando, nos recuerda que el infierno realmente puede ser aplicado al lago de fuego, pero también en la Biblia esa palabra Seol puede ser aplicada a la misma tumba. Y entendiendo que en la tumba no hay vida, entonces, ¿por qué se habla de un sufrimiento eterno o fuego eterno? Ven conmigo a Mateo 25, el capítulo 41. Mateo 25, el capítulo 41. Y aquí con esto creo que ya nos va a quedar mucho más claro esto, porque es necesario que tengamos claridad de lo que la Biblia dice. La palabra de Dios es poderosa y nos habla al corazón. Mateo 25, el versículo 41 dice así. Entonces dirá también, hablando Jesús, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, aquí nos dice dos cosas. Primero, que el infierno no fue preparado para los seres humanos. ¿Para quién fue preparado el infierno? Lo podemos leer otra vez. Ahí lo pueden ustedes leer. Si tienes tu Biblia, léelo en tu Biblia. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, el diablo nunca jamás estará a cargo de ese infierno. Antes, ese infierno fue preparado para él, la destrucción final de Satanás. Pero ¿quién participa de ese infierno? Todos esos malditos de Dios o esas personas que reciben la maldición o el castigo final por haber negado a Dios, por haber rechazado la salvación. Entonces, es un accidente la pérdida de los seres humanos. Originalmente solo fue dada el infierno o esa renovación del mundo para que Satanás fuera destruido exclusivamente. Pero si no nos arrepentimos, ¿cierto? No, participaremos también de ese infierno o de ese lago de fuego. Pero dice el versículo, y lo dice clarito, fuego eterno, ¿sí? La palabra es clara, no vamos aquí a decir que no dice fuego eterno. Entonces, ¿qué significa fuego eterno? ¿Significa que ese fuego no se apaga? ¿Significa que ese fuego no se apaga? Y bueno, aquí es importante que veamos un ejemplo de la Biblia. Hay un par de ejemplos y yo quiero que mires conmigo Judas, el capítulo 1. Judas, el capítulo 1. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Judas. Judas, de paso, no tiene sino un capítulo, ¿sí? Judas, y mira conmigo el versículo 7. Mira lo que dice la palabra del Señor.
también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ¿estás conmigo? Judas 1:7, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo ¿qué? Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra? El fuego eterno. Ahora te hago una pregunta. ¿Está ardiendo todavía Sodoma y Gomorra? Buena pregunta. Claro que no. No está ardiendo todavía Sodoma y Gomorra. De hecho, ese fuego los convirtió en cenizas, los destruyó por completo. Pero ese fuego eterno no sigue ardiendo eternamente. No sigue ardiendo eternamente. ¿Por qué razón? Un ejemplo más. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. ¿Cuál es el producto del fuego eterno de Dios? Malaquías, el capítulo 4, el versículo 3. ¿Cuáles son los efectos del fuego eterno? ¿Qué es lo que significa esto? Mira, dice, después de la destrucción de ese fuego de Dios, ese día ardiente, dice, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies el día que yo actúe. O sea, el fuego eterno de Dios tiene como resultado la destrucción final del alma, del cuerpo, de todo lo que existe, del espíritu, todo, porque ya ese aliento Dios lo recibe y nunca más lo devuelve. Hay una destrucción total, pero la palabra del Señor me dice claramente que hay ceniza. Ceniza significa no hay un fuego ardiendo eternamente. Entonces, de una vez uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo encuentro esto? ¿Cómo yo puedo ver allí y decir, bueno, ese fuego eterno, eso que está allí sucediendo, ¿cómo se da ese castigo eterno? Entonces, mira, hablemos un poquito del fuego que no se apagará. Por ejemplo, una profecía de Jeremías sobre la ciudad de Jerusalén. Jeremías 17:27. Ven conmigo allí a la Biblia. Jeremías 17:27. Una profecía del profeta Jeremías. Mira lo que dice. Jeremías 17:27. Dice, las puertas de Jerusalén, dice, yo haré descender fuego en sus puertas que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y no se apagará. Ahora, ¿cuándo se cumplió esa profecía? En la Biblia está, ahí en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, Segunda de Crónicas, el capítulo 36, se cumplió esa profecía. Segunda de Crónicas 36, se cumplió esa profecía. Y sabes, yo quiero que tú mires conmigo esto porque lo vamos a entender mejor. Mira lo que dice, versículo 19. Segunda de Crónicas 36, 19. Quemaron la casa de Dios, derribaron el muro de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de valor. A los que escaparon de la espada los llevó con cautiverio, donde fue los siervos con él y sus hijos, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías, hasta que la tierra hubiere gozado de reposo, porque el tiempo de asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran cumplidos. Así que se cumplió la profecía de Jeremías, sí, pero ¿por qué fue fuego eterno que no se apaga? Porque el fuego eterno es el fuego que procede de Dios. La palabra fuego eterno significa el fuego de Dios, porque Dios es eterno. Lo que significa es que lo que el fuego eterno de Dios destruye no puede levantarse jamás, no puede levantarse jamás. Mira, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos claridad acerca de el infierno. Y la Biblia nos dice claramente que el infierno no es un lugar donde hay gente ardiendo debajo de la tierra en este momento, o en un lugar del universo donde Satanás tiene un trinche y está allí en la puerta recibiendo a los que llegan para castigarlos eternamente y luego pasarlos al purgatorio o a cualquier otro lugar, al limbo, y hacer una... No, eso es una novela escrita por un personaje de la Edad Media y que fue tomada por la Iglesia Popular y por otras personas y adaptada como si fuera una doctrina. La Biblia rechaza completamente esa idea de un infierno que está ardiendo en este momento. Ahora, tú te preguntarás, pastor, y entonces la parábola del rico y Lázaro.
Buena pregunta. Y yo quiero terminar con esta parábola. Y yo quiero decirte, Juan al principio dijo algo. Dijo, las parábolas son historias que el Señor usa para comparar y explicar un punto específico. La parábola del rico y Lázaro, que está también allí en la Biblia, por supuesto, habla de Abraham y habla de, puedes ver en Lucas 16, 19 al 31. Es una historia interesante, una alegoría que Jesús presenta para hablar de aquellos que desean o quieren en algún momento deshonrar a Dios con su vida en esta tierra y cuál será su recompensa final. Además, la parábola del rico y Lázaro era una historia que en el tiempo de Jesús se usaba en lo común, en lo propio, ¿sí? Y esa parábola dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta, ¿sí? Y ansiaba saciarse, comer de esas migas, pero este tipo no le daba, ¿sí? Y el mendigo murió y dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y luego dice, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y comienza uno a mirar unas cosas y dice, oye, ¿cómo así? Y dice el versículo 24, y entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia, ¿sí? Ten misericordia, acuérdate. ¿Sí? Y comienza a hablar de un tormento, de una misericordia, de un fuego, ¿cierto? No habla de fuego, pero habla del tormento, del lugar de tormento. Y finalmente, en el versículo 29 dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Interesante, interesante. Si todo esto es verdad, porque hay un solo registro en la Biblia que habla de Lázaro, el seno de Abraham y el tormento. Bien, la Biblia lo explica claramente. Esto es una parábola, pero si tú no tienes claro esto y necesitas compartir estos textos con otro, encontrar en la Biblia de qué habla la palabra de Dios, bueno, ven conmigo y hablemos cuál es el seno de Abraham. ¿Qué es lo que dice la Biblia del seno de Abraham? ¿Es el cielo el seno de Abraham? Bueno, la Biblia dice en Hebreos, el capítulo 11, y si tú vienes conmigo a Hebreos, allí en el capítulo 11, los versículos 8 al 10, te vas a dar cuenta allí qué dice la palabra de Dios. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Habitó como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que, número uno, Abraham no está en el cielo, sino que murió esperando la promesa de la resurrección. Así que ahí vamos, número uno. Ahora, número dos, ¿qué dice el versículo 16? Hablando del seno de Abraham allí también. Dice, pero anhelando lo celestial, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea que Abraham también está esperando la ciudad que Dios ha preparado. ¿Sí? Como lo dice la escritura, David no está en el cielo, ¿sí? David no subió a los cielos. Así que Abraham no está en el cielo, también está esperando la ciudad que Dios le fue a preparar. Entonces, ¿por qué Jesús usó el seno de Abraham? Porque era una historia de ese momento y la usó para explicar una situación que estaba sucediendo entre ellos. Pero hay algo más, hay algo más. La pregunta, la gente del infierno, entre comillas, ese infierno del que se habla del tormento, puede hablar con los que están en el cielo, ¿sí? Porque encontramos supuestamente allí que hay alguien que está en el infierno que habla con el que está en el cielo. El rico intenta hablar con Abraham, que supuestamente está en el cielo. La Biblia me dice claramente, Isaías 65, el versículo 17. Isaías 65, el versículo 17. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo pasado no habrá más memoria, ni vendrá al pensamiento. Así que mira lo que sucede aquí. El que está en el cielo, cuando recibe la recompensa de Dios en el futuro,
no tiene ninguna conexión con el pasado, ni con el pecado, ni con cualquier otra cosa, al punto de ni siquiera viene al pensamiento el pecado, la maldad, el sufrimiento que tuvimos en el mundo. Así que no es lógico que alguien supuestamente en el infierno pueda hablar con alguien que está en el cielo. No es nada lógico. Y entendiendo la verdad del infierno que hoy hemos explicado, no tiene ningún sentido. Pero Jesús no estaba estableciendo doctrina, estaba dando una lección usando una historia que se contaba en su tiempo, Y tenemos evidencia abrumadora de que así es, ya lo hemos estudiado. Pero te digo una cosa más. ¿Dónde está la gente en este momento que murió? ¿Dónde está la gente en este momento que murió? Está en sus tumbas, esperando la resurrección. El hombre rico estaba en su cuerpo físico, con sus ojos, su lengua, etcétera. Sin embargo, nosotros sabemos y lo tenemos claro. Mira, si fuera así, nosotros sabemos que el cuerpo no va a ningún lado. ¿Sí? El cuerpo se queda en la tierra. Entonces no tiene sentido. Toda esta historia tiene muchas contradicciones. Por lo tanto, ni siquiera lo llamamos una parábola, le llamamos una alegoría. Es una aplicación sarcástica de una historia que se contaba en el tiempo de Jesús en la calle, ¿sí? Para usarla como una aplicación hacia la lección de alguien que no acepta la voz de Dios. Aunque Jesús vino del cielo, no fue recibido. Y habrían otras cosas más que decir. Por ejemplo, la recompensa que supuestamente se le da a este mendigo y la recompensa que supuestamente se le da a ese rico. ¿Cuándo es que se van a recompensar los vivos y los muertos? ¿Cuándo mueren? No, sino en el juicio final. Así que es algo que sale completamente de toda la doctrina de la Biblia de la recompensa final. Y finalmente, los perdidos son echados en el infierno, en ese fuego eterno, solo al fin del mundo. Así que mira, nosotros hoy hemos sido llamados por Dios para huir del infierno, para huir de la ira venidera, para huir del castigo que reciben los impíos y para ser partícipes de la vida eterna como la recompensa de los justos que han aceptado a Cristo Jesús, los justos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. El fuego eterno de Dios, ese fuego que se apaga, termina, pero cuando se apaga, todo con él se apaga, ¿sí? Todo con él muere, todo con él es destruido. Destruirá este mundo, la banalidad, las cosas que en él hay, las personas que decidamos, ojalá yo no esté ahí, pero que decidamos huir de la gracia de Dios, seremos destruidos, serán destruidos allí, ¿sí? Y por eso es el llamado a participar del segundo grupo, de los que reciben esa gracia, esa bendición, esa salvación que solo está en Cristo, que solo está para los que entran a la tierra renovada, que entonces reciben los santos, cuya capital es la ciudad de Dios, que se llama ¿cómo? La Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Entonces, en este contexto, lo que yo puedo hoy entender y puedo tener claro, la Biblia cuando usa esta palabra para siempre, cuando usa esta palabra por siempre, ¿sí? Por ejemplo, en Jonás capítulo 2, versículo 6, que usa esta palabra para siempre, o cuando en Deuteronomio se habla de las 10 generaciones de ese para siempre, ¿sí? O dice todo el tiempo de su vida hasta que muera, dice Primera de Samuel. Podemos leer Éxodo 21, 6, significa que los impíos, o podemos así entenderlo al estudiar la Biblia, los impíos arderán y morirán para siempre, castigados con el fuego de un Dios eterno que destruye en su presencia lo que es rechazado por él, por el pecado. Toda persona que hoy acepta a Cristo Jesús será librado del infierno, será librado del castigo final. Así lo dice la palabra. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero no te engañes. Llegar a creer que el infierno es un lugar de purificación de los pecados y que Satanás inclusive también puede ser purificado, es algo absurdo que va contrario a toda la doctrina del Señor. Y no hemos terminado, vamos a estudiar esta semana un tema más
acerca de los 1000 años y de una idea que está rondando por allí, pero que la Biblia del Señor nos va a establecer qué es lo que dice la Biblia de esos 1000 años. ¿Y cuáles son esos 1000 años? ¿Qué pasa en el periodo mientras los muertos en Cristo van al cielo y cuando viene la Nueva Jerusalén? ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Dónde está el diablo? Sabemos que los muertos están muertos, no han resucitado todavía. ¿Qué pasa en ese periodo? ¿Dice la Biblia algo de cuánto tiempo pasará entre esa resurrección de la que habla la Biblia cuando viene Jesús y luego la resurrección cuando resucitan para morir eternamente, para recibir el castigo del juicio? Vamos a estudiar eso todas estas noches hasta el sábado en nuestra serie, y yo creo que tú hoy debes tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Aceptas a Cristo Jesús? Dile: Señor, acepto tu salvación, acepto por tu palabra huir del infierno, huir del fuego venidero, huir de la recompensa final que reciben los que se alejan de ti. No huir escondiéndome, no, porque esa es la actitud que tuvo el pueblo antiguo, ¿sí? Huir del fuego venidero simplemente creyendo que por sus obras o por su falsa obediencia podían escaparse. No, huir del fuego venidero, y es la única experiencia que se puede dar, es simplemente aceptar a Cristo Jesús en mi corazón. Y Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Dice Jesús, cenaré con él. Dice Jesús, cenará contigo, conmigo. Es una experiencia de interacción con mi Dios. ¿Quieres tú participar de esa maravillosa experiencia de salvación, de bendición, de vida eterna? Acepta a Jesús conmigo en este momento y dile: Señor, yo quiero ser salvado por tu gracia. Oramos. Gracias, Dios, por la salvación obrada por Cristo Jesús. Gracias, Dios, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario para librarnos de la muerte eterna. Y gracias porque después de destruido el pecado, nunca más se levantará. Satanás y todos los que con él decidieron perderse, entonces serán muertos para siempre, y el pecado no volverá a nuestra memoria, a nuestro pensamiento. Enséñanos a vivir nuestra vida confiados en tu camino, en tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.